Corape informa. ¿Cómo están, queridos seguidores de la red de Corape? En este momento nos acompaña el abogado constitucionalista Sebastián Salazar para analizar lo que dispone el decreto ejecutivo 424, con el cual el presidente Daniel Noboa aseguró y reafirmó que en el Ecuador existe conflicto armado interno y también incluyendo algunas disposiciones para combatir el crimen organizado. Vamos a analizar si dentro de este decreto existen posibles inconstitucionalidades. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Por favor, coméntenos desde su experticia si hay algunos puntos, digamos, tratados dentro de este decreto que sean considerados inconstitucionales. Buenos días. Debemos de tomar en consideración que el principal efecto que puede causar este decreto ejecutivo es una vulneración a la soberanía del Estado. Entonces debemos de entender qué es la soberanía. La soberanía es la capacidad que tiene un país para tomar las decisiones propiamente por parte de ellos, que no esté supeditado a nadie. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que dentro de este decreto ejecutivo se determina la posibilidad que intervenga un país, en este caso por el Acuerdo de Cooperación Internacional, concretamente Estados Unidos, para proteger el interés en la seguridad que es lo que se plantea. Ahora, debemos también tomar en consideración que dentro de este decreto ejecutivo se establecen distintos parámetros en los que se garantiza que se van a dar indultos, rebajas a personal policial, militar y sobre todo ciudadano, y adicionalmente ello también a los ciudadanos extranjeros que intervengan bajo este punto. Entonces, principalmente eso genera un riesgo de que existan excesos respecto de la utilización de fuerza, respecto de los mecanismos por los cuales se quiera prever estos riesgos que tiene actualmente el país, y genera directamente una disconformidad con el ordenamiento jurídico en ese panorama. Doctor, con respecto a las inmunidades amplias que se mencionan en este decreto, ¿podría producirse una limitación del acceso al sistema de justicia para quienes sean aprehendidos durante los operativos? Bueno, la disminución aplicaría para la persona que aprende, no para el aprendido bajo este punto, debido a que él se le va a garantizar todo el respeto al debido proceso. Ahora, lo que nos conlleva esto es que existan riesgos en donde se les van a tener detenidos a esas personas. Yo entiendo que la situación del país genera a veces disconformidades porque se presume que toda persona que comete presuntamente un delito sale inmediatamente, pero también debemos garantizar que esto permite detener excesos de fuerza. Tenemos ejemplos de la historia que se han venido contando también dentro del propio territorio ecuatoriano, cuando se dio gobiernos anteriores en los que se crearon justamente estos escuadrones para tratar de militarizar y detener estos riesgos. Entonces conllevaron a que se paguen también por parte del Estado ecuatoriano millonarias indemnizaciones ante las cortes internacionales en este caso. Doctor, también existe una preocupación respecto al tema de las desapariciones forzadas, ya que con este decreto se anuncia el tema de la presencia de, digamos, militares extranjeros y nacionales desplegados a nivel nacional. Claro, esto es un efecto que es muy inminente bajo este punto. Obviamente, al intervenir una fuerza exterior, que en este caso bajo principios de constitucionalidad no estaría legitimada su participación, porque hay que tomar en cuenta algo: el poder punitivo, es decir, el poder de sanción, de detención, de control, de prevención, lo ejerce directamente las Fuerzas Armadas y de manera conjunta con la Policía Nacional, según lo decreta la Constitución del Ecuador. Pero si interviene un tercer participante bajo este punto, es decir, y más que todo de un país extranjero al Ecuador, corremos completamente el riesgo a que exista una afectación sobre los derechos de las personas que van a sufrir estas repercusiones en estos casos. Doctor, también en el decreto se señala la participación de civiles en los operativos de seguridad. ¿Qué decir al respecto? ¿Esto es compatible con lo que establece nuestra Constitución? Debemos de tomar en cuenta que en sí la Constitución no es la norma que delimita de manera amplia la intervención de la ciudadanía. Hay que tomar en cuenta que dentro del Código Orgánico Integral Penal faculta a que si un ciudadano aprende dentro de un delito flagrante a un contraventor o a un presunto delincuente, existe esa posibilidad, pero obviamente la aprehensión tiene que estar también dentro de los rangos de una delimitación obvia. No puede coger una persona, hacer un uso excesivo de la fuerza justificando que está contribuyendo al carácter de la seguridad y atentar contra otra persona, porque hay que tomar en consideración que el único órgano que tiene la potestad de poner este poder coercitivo es el Estado. No podemos hacer justicia por nuestras manos propias, y este decreto faculta esa posibilidad y sobre todo deslegitima las funciones que se le estableció a la policía y directamente al ejército.
Es decir, que ahí, por ejemplo, existe tal vez un vacío en el decreto ejecutivo respecto a cómo será la participación de los civiles en estos operativos. Completamente, existe una discordancia dado que lo que se establece dentro de este decreto es muy amplio y muy general. Hay que tomar en cuenta que los antecedentes que conllevaron que son los considerandos de este decreto ejecutivo, se señala criterios de la Corte Constitucional, pero estos criterios de la Corte Constitucional tienen como énfasis detallar qué es un conflicto interno armado, más no delimitar directamente cómo se debe de proceder en estos casos porque no es competencia de la Corte. Pero lo que sí nos deja claro este decreto es que es un carácter muy amplio, ¿sí? Y al no ser amplio, la Corte no puede permitir que exista este tipo de arbitrariedades. ¿Por qué? Porque cuando es amplio se deja la interpretación y yo al dejarlo la interpretación directamente puedo hacer lo que se encuentre dentro de ese mismo parámetro y no es lo idóneo en este caso. ¿Habría ahí, por ejemplo, un debilitamiento de la cadena de mando con militares, con policía? Sí, debemos de tomar en cuenta que dentro de la estructura policial y militar se establece directamente por los rangos y las jerarquías que ellos mantienen. Ahora bien, ¿qué sucede si un tercero entra en esta estructura que se mantiene? ¿Cómo se van a tomar las órdenes? ¿Quién va a ser el que dirige? Si bien sabemos que el presidente es el comandante general respecto de las fuerzas armadas terrestres y navales que tiene el Ecuador, hay que tomar también en consideración que él está supeditado a cumplir lo que establece la Constitución. Entonces, eso afectaría directamente a la cadena de mando que se tendría y sobre todo a las disposiciones que se establecen de control en este panorama. En el tema de la inmunidad que, digamos, menciona este decreto, ¿es incompatible con estándares internacionales? Hay que tomar en cuenta que lo que determina dentro del derecho internacional público, en este caso sobre los conflictos internos armados, consiste en que tiene que haber una estructura organizada. ¿Qué quiero decir cuando hay una estructura organizada? Tiene que haber una cabeza, luego personas bajo al mando y ahí se establece este tipo de estructura organizada. Pero hay que tomar también en cuenta algo muy importante, las rebajas que se van a dar respecto de este pena, también sobre las amnistías que se pretenden dar, son siempre y cuando exista una justificación dable, ¿sí? No directamente se debe usar de forma arbitraria esta amnistía porque yo deslegitimaría completamente el sistema de justicia, es decir, una tutela judicial efectiva, porque se prevé que si a mí alguien me afectó, yo debo acceder a la justicia para que sea sancionado. Pero ¿qué pasa si directamente el presidente o la asamblea dice perfecto, a todas estas personas les vamos a decir que no cometieron ningún delito y obviamente yo me quedaría insatisfecho en esa decisión, lo que generaría que yo acuda a cortes internacionales para con eso deslegitimar completamente la decisión tomada dentro del sistema de justicia ecuatoriano? ¿Es necesario también que la Asamblea Nacional se pronuncie respecto a estos, digamos, nuevos regímenes de indulto que menciona el decreto? No directamente, porque hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de indultos en estos casos, uno que realiza por parte del presidente y otros que se realizan de igual manera por parte de la asamblea. Ellos tienen causas directamente preestablecidas, la asamblea no puede pronunciarse sobre el contenido de este decreto porque no está tampoco dentro de sus competencias, pero lo que sí puede hacer la Corte Constitucional es hacer un control de constitucionalidad a este decreto, que sí está dentro de sus atribuciones y muy probablemente ellos suspendan los efectos del mismo. Doctor, también quisiera conocer desde su punto de vista si considera que esta declaratoria de conflicto armado interno que menciona el decreto tiene, digamos, claramente los justificativos para que sea declarado de esta forma. La declaratoria de conflicto interno, a mi criterio, es válido. Las justificaciones a posteriori del mismo no son constitucionales, porque se vulnera el tema respecto de la soberanía, se vulnera el tema respecto de competencias de las autoridades públicas que se mantienen y se vulnera sobre todo el principio del acceso a una tutela judicial efectiva. No podemos deslegitimar derechos humanos, en este caso por un bien superior. Hay que tomar en consideración que existen otros mecanismos en derecho que se pueden ocupar en este caso, pero debemos de tomar los claros ejemplos que han tenido directamente en cortes internacionales por parte del Ecuador. Las sanciones a vulneraciones de derechos humanos son gravísimas y bajo ese punto las indemnizaciones de igual manera generan una afectación al Estado. Doctor, para ser un poquito más claros y que la ciudadanía también contemple qué nomás implica este decreto, ¿qué derechos humanos se podrían ver comprometidos a través de la ejecución de estas, digamos, potestades que se da a través del decreto?
el derecho humano relacionado justamente con la libertad, el tema respecto de la asociación, el derecho justamente a la libertad de expresión, porque hay que tomar en cuenta que como no está definido de manera clara qué comprende el conflicto armado y bajo qué parámetros se van a delimitar esta protección al conflicto armado, se puede prever muchos casos que existan vulneraciones de estos derechos, que personas que salgan a manifestar, que salgan a protestar respecto de situaciones que no estén de acuerdo, sean de igual manera en cierta parte silenciados por esta justificación que se da dentro de este decreto ejecutivo. Mientras se pronuncia la Corte sobre este decreto, ¿ya es ejecutable desde que el presidente lo mencionó, subió al sistema público? Sí, hay que tomar en cuenta que todo decreto, ley, disposición normativa es de cumplimiento obligatorio al momento que se expide en el registro oficial. Una vez que se expide en el registro oficial, que es como la bitácora de todas las leyes que se mantienen en el país, es de cumplimiento obligatorio. Al día de hoy, el presidente puede en este caso tomar las acciones correspondientes, realizar todo el aparataje o las funciones que va a hacer en base a este decreto y es constitucional. Ahora, hay que tomar en cuenta que lo que se produzca en este tiempo hasta que se declare inconstitucional puede generar afectaciones de igual manera hacia el Estado ecuatoriano. Pero también podrían ser, mientras se pronuncia la Corte, se podrían dar tal vez estas vulneraciones que usted menciona y también posibles demandas de la ciudadanía, de los ciudadanos. Sí, hay que tomar en cuenta que todo documento, resolución, decreto, ley, normativa es legal hasta que la Corte Constitucional dice que no está dentro de la armonía de las normas del sistema ecuatoriano. Entonces, lamentablemente, hasta que no exista este criterio o pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, es de cumplimiento obligatorio, porque en principio se prevé que es constitucional al Estado de Derecho que nos encontramos. Doctor, ya para finalizar, ¿por qué cree que el Ejecutivo considera importante la participación de los civiles? ¿Es tal vez o tiene algo que ver con el tema de la cooperación con Estados Unidos, un tema que es obligatorio, cumplirlo? Hay que tomar en cuenta que este decreto, dentro de los considerandos que mencioné, tiene como preámbulo el convenio de cooperación con Estados Unidos. Y dentro de este convenio de cooperación con Estados Unidos se determina que no únicamente nos va a apoyar el Estado estadounidense en sí per se, sino de igual manera entidades o empresas que sean adeptas al gobierno estadounidense. Entonces, al momento de que se permite este tipo de participación particular del gobierno americano, genera justamente una brecha. No irnos a un campo muy profundo y decir van a haber mercenarios, que podría ser, digamos, la figura que se podría adecuar bajo este punto, pero deja cabida a ello. Entonces, nosotros debemos delimitar ese panorama y sobre todo priorizar más que eso la participación activa o bajo otras políticas de las fuerzas policiales y militares que se mantienen dentro del país. Entonces sí hay que cuidar mucho este tema porque no podemos darle al ciudadano también la potestad coercitiva que ellos tienen. Y como hay que considerar que el tema de unas figuras de mercenarios se podría dar en este caso. Entonces eso es lo que se debe prever porque no es la situación que necesita el Estado ecuatoriano bajo ese punto. ¿La Corte tiene un tiempo limitado para pronunciarse respecto a este decreto? La Corte generalmente no tiene plazos preestablecidos, ellos resuelven todas las inconstitucionalidades del Ecuador según el orden de llegada, pero como se ha venido viendo, la Corte ha tenido una participación muy activa en estos casos y yo creería que ellos se van a pronunciar en la mayor brevedad posible, tal vez exagerando en un mes y medio sobre esta declaratoria de inconstitucionalidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos al abogado constitucionalista Sebastián Salazar, quien nos acaba de dar un análisis profundo acerca de qué implicaría ejecutar este decreto por parte del presidente Daniel Noboa, el decreto número 424, a través del cual se confirma la existencia del conflicto armado interno en el país. Además, también esperando a cuál será el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a estos apartados. Con esta información, nosotros estaremos pendientes para traerles más novedades sobre este tema.